¿Qué podemos aprender? ¿Cuáles son las lecciones que nos dejó esta etapa amarga de la historia venezolana? Sí, mira, en primer lugar agradecer la invitación, una fecha histórica, son 12 años ya de un golpe militar que aparte de haber sido controversial por toda la gente que participó en ella, desde empresarios, pasando por influencia de algunos grupos extranjeros, un grupo importante del mando militar de la época, algunos partidos políticos, porque no hay golpe militar sin civiles involucrados. Yo creo que el efecto negativo que le causó a la República Bolivariana de Venezuela, ese hecho, porque luego se sumó el paro petrolero, o sea, fueron varias etapas de una larga conspiración, el paro petrolero que le ocasiona a la República la pérdida de más de 20.000 millones de dólares. ¿Usted puede catalogar como conspiración, señor Saab, cuando se inició esto? ¿Por qué se inició? ¿Fue por los despidos del presidente Hugo Chávez a muchísimos trabajadores de PDVSA? Allí comenzó el conflicto. Yo pienso que fue por la profundización de un proceso constituyente que arranca con la victoria del comandante Chávez en el 99 y tuvo su punto culminante con la aprobación de las leyes habilitantes que le permitieron al gobierno de la época, ¿verdad? Nada más y nada menos que aperturar con la ley de tierras, la ley de hidrocarburos, la ley de pesca. Tomar mayor control de PDVSA, porque ese fue el detonante. Fíjate, tocar puntos del Estado venezolano que habían sido prácticamente intocables para ese momento y permitirle una mayor participación a sectores que habían estado excluidos. Otro espacio de la vida política venezolana que se opuso a ello, y un golpe militar tú no lo puedes justificar si fuese esa la excusa, que despidan a una gente de una empresa, tú no vas a tirar por ahí un golpe de Estado, derrocar a un gobierno legítimamente constituido, al ciudadano presidente de la República, prácticamente colocarlo entre la vida y la muerte, y lo más grave, colocar de presidente de facto, o sea, de dictador, a alguien que se autoproclama presidente de la República con una hoja, leyéndola él mismo, disolviendo todos los poderes. En el caso nuestro, siendo parlamentario, yo era presidente de la Comisión de Política Exterior, detener a diputados con inmunidad parlamentaria, ministros, comenzar una cacería de brujas, y finalmente, si eso hubiese continuado, a mí no me cabe la menor duda que en Venezuela se hubiese estallado una guerra civil. Vino el paro petrolero posteriormente y lo importante de todo esto, la gran enseñanza, fíjate, ¿cómo se resolvió esto? Con unas elecciones que fue el referéndum del 15 de agosto del año 2004. Allí fue la oportunidad del pueblo de Venezuela, por la vía electoral, constitucional, pacífica, democrática, de resolver ese conflicto, ese diferendo que ya venía incubándose y que tuvo el golpe de Estado y tuvo el golpe petrolero. Las elecciones del 15 de agosto le permitió al pueblo drenar toda esa, yo diría, confrontación. Ganó el presidente Chávez ese referéndum, lo convirtió de revocatorio en aprobatorio, y te digo la verdad, disminuyó enormemente la tensión política en Venezuela. Claro, fueron años de mucha tensión, y yo ahí me quiero detener. Han pasado 12 años. 12 años que además, después de toda esta situación, el presidente Hugo Chávez, cuando regresa el 13, además con un crucifijo en la mano, se busca encuentro, se busca reconciliación, porque evidentemente era una sociedad polarizada. A 12 años de eso, si hubiesen podido, si sacamos algunas de las escenas, hacer algo de forma diferente. Usted, señor Saab, ¿cree que era necesario hacer los despidos? Y no hablamos de excusas, hablamos de cómo sucedieron los hechos. Los despidos en cadena de radio y televisión a muchísimos trabajadores, 12 años después de la historia, 15 años de gobiernos de revolución iniciado por el presidente Chávez, ahora por el presidente Nicolás Maduro. Se hubiesen cambiado cosas pero fíjate, en su momento. Fíjate el detalle, ¿no? Tú te centras en ese hecho. No, le estoy preguntando, me voy a centrar en muchas cosas, porque además tenemos mucho tiempo que conversar. En eso se hubiesen cambiado las cosas. Te centras en eso, pero vuelvo y te repito, suponte que en el momento ello pudo haber sido una circunstancia adversa, confrontacional, negativa, pues, para parte de la sociedad venezolana. Ello jamás justificaría, ello jamás excusaría
que por esa razón tú lances un golpe de Estado, ocasiones una serie de muertos, de heridos. En eso coincidimos, y en eso coincidimos. Disuelvas la paz de la República y luego algo más grave. No conforme con que fuiste derrotado militarmente en el golpe de Estado, te lanzas a un paro petrolero. Oye, que prácticamente Venezuela dejó de producir petróleo durante 4 o 5 meses. Hubo una crisis enorme producto de ello, económica, que quierase o no, se está aún pagando esas consecuencias. Es decir, puedo reconocerte que, porque ¿quién no lo va a reconocer? Todo gobierno comete errores. ¿Cuáles son los errores a su parecer? Hay que asumirlo. ¿Cuáles son los errores a su parecer? ¿De cuál época, de cuál etapa? O estamos hablando en este momento del 11 de abril. ¿Cuáles fueron los errores en su momento del gobierno nacional? A mí me da la impresión que siempre será un error no buscar la vía de diálogo entre los contrarios, la vía de encuentro entre los contrarios, de ambas partes, quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición. No ceder posiciones para sentarse a buscar una salida en función de un tema que puede ser, en este caso, debatido y que aparezca como irreconciliable. Cuando tú buscas entonces, frente a esa disidencia, la vía de la violencia, la vía del golpe de Estado, de la insurrección, etcétera, pasan las cosas que pasaron, como el 11 de abril y las consecuencias negativas. Así que yo creo que todo espacio que permita hablar, dialogar, dirimir las diferencias en mesas de trabajo, donde tú cedes una parte y el otro también, le hace un gran favor a la República.